Sí. La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio y un honor de nuevo estar con todos aquí compartiendo este culto de alabanza, de adoración. ¡Qué alegría! Me alegro la presentación que ha hecho el hermano. Me ha dicho que soy un viejo y es verdad, no hace falta, ya lo sé, que tengo muchos años, un viejo amigo, es una broma, pero nunca me habían hecho una presentación así. Me tomo nota, ¿no? Porque creo que tiene sus buenos matices, ¿no? Me alegro verles de nuevo. Qué gozo podernos reunir en torno a la palabra del Señor. Amamos la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra, para mí hay algo que cada día me sorprende, que son las palabras del Altísimo. Son las palabras del Dios creador de los cielos y de la tierra. Son las palabras donde podemos encontrar respuestas para lo grande y para lo chico, para lo pequeño. Respuestas para nuestra vida, respuestas para nuestro presente, para nuestro futuro. Incluso diría que también tenemos las respuestas de nuestro pasado. Amemos la palabra del Señor. Amemos la palabra del Señor, porque es en ella donde encontramos ese alimento y ese sustento para la vida como creyentes. Y podemos decir cuando nos reunimos en torno a su palabra: gracias, Señor, por tener este privilegio de tener tu palabra. Gracias porque la palabra del Señor es la que da sentido y la que da rumbo a nuestra vida. En esta mañana quiero compartir una palabra que la he titulado El calzado del creyente. Y pienso, si quieren mantener sus Biblias abiertas en Efesios 6, que es la lectura que hemos hecho de los versículos en adelante, el versículo donde nos vamos a centrar es el versículo 15, donde se nos habla del calzado, el calzado de nuestros pies, cómo debe ser, cuál debe ser el calzado de nuestros pies. Es algo que quizá puede parecer insignificante, es algo que dentro de una armadura espiritual como la que está Pablo hablando, que el calzado sea quizá lo que menos importancia tiene. Pero nos vamos a dar cuenta la gran importancia que tiene el calzado en la armadura de un creyente. Esta mañana, cuando estaba saludando a los hermanos, me ha alegrado porque confirma la necesidad que tenemos de escuchar estas palabras que nos menciona la Escritura. Pero saludando a algunos hermanos me decía: ¿cómo estamos? Y dicen: estamos en la lucha. Y es verdad, la vida del creyente es una lucha constante. Es una lucha desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos constantemente librando batalla, no nos damos cuenta, pero cuántos desafíos tenemos, cuántas luchas. Estamos viviendo inmersos en toda una guerra espiritual. Pero ¿sabes lo bueno? Por eso decía que en la palabra encontramos respuestas, porque para una batalla espiritual necesitamos armas espirituales. Y Dios nos provee esas armas espirituales. Dios nos provee esos recursos necesarios e imprescindibles para que formen parte de nuestro diario vivir. Y por eso este versículo 15 nos está hablando de que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio. Qué interesante, calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Uno de los elementos de esta armadura espiritual es nuestro calzado. ¿Y qué importancia tiene el calzado en nuestra vida como creyentes, en nuestra armadura espiritual? Pues fijaos, tenemos que un poco hacer memoria y recordar que durante la época que el apóstol Pablo escribe este texto, los zapatos que usaban los soldados en el Imperio Romano fueron diseñados específicamente para poderse mantener los pies de los soldados firmes y sanos. Importante, firmes y sanos durante esos rigores de las largas marchas que ellos hacían en las batallas. Eran muy diferentes a las sandalias que podía estar utilizando cualquiera de la población. Los zapatos que utilizaban estos soldados ayudaban a proteger los pies contra las heridas, contra las enfermedades, e incluso a menudo se ponían en esos zapatos clavos de hierro en las suelas para dar firmeza, para poder dar seguridad
mientras estaban desplazando de un lugar a otro. Era muy interesante conocer toda esta historia porque nos damos cuenta que hasta los enemigos del Imperio Romano colocaban esos objetos afilados en la tierra, en los caminos, de tal manera que eran para evitar para provocar que ellos pudieran tener heridas en los pies, para que ellos pudieran sentirse incómodos en ese caminar. Por eso, cuán importante era tener un buen calzado para poder enfrentar una batalla. Por eso el calzado del soldado romano tenía unas características que eran tener una suela gruesa, clavada a fin de que no se despegaran, lo cual daba una estabilidad en la vida de estos soldados, tener unas correas gruesas que pudieran sujetarlo bien a la pierna, al pie del soldado. Y si un soldado no tenía este calzado, era una persona vulnerable a cualquier ataque o cualquier batalla que pudiera enfrentar o cualquier obstáculo que pudiera encontrarse en el camino. Por lo tanto, podríamos decir que el calzado parece como que es algo insignificante en la vestimenta del soldado, pero al contrario, un buen calzado le otorgaba a este soldado seguridad y confianza en tiempos de batallas y en tiempos de lucha. Y ahí es donde está la importancia en el calzado del creyente. Si decimos que ese calzado, en esa metáfora que está utilizando Pablo de la armadura del soldado, cuán importante se hace también que espiritualmente tengamos un buen calzado en nuestros pies. Porque tener un buen calzado nos va a permitir, en primer lugar, avanzar, nos va a permitir ir hacia adelante, nos va a permitir movernos, pero al mismo tiempo también va a dar estabilidad en nuestra vida, nos va a dar firmeza, aún en los momentos cuando estemos viviendo esas luchas o esas batallas que tengamos que afrontar. Un buen calzado nos va a dar seguridad, porque nuestro pie va a estar firme, porque vamos a tener confianza. Y así como un soldado a causa de sus zapatos podía pisar seguro y confiado en el campo de batalla, nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, en medio de una batalla que peleamos, casi todos los días tenemos luchas en nuestra vida, podemos tener la confianza y la seguridad que nuestros pies están bien calzados con el Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que proporciona seguridad a nuestras vidas? El Evangelio. ¿De qué manera tenemos que calzar nuestros pies? Con el apresto del Evangelio de la paz. La paz, ese calzado de la paz, es la que proporciona ese fundamento firme a nuestras vidas. De la misma manera que los zapatos del soldado formaban la base de su armamento, y que caminar era ese principal medio de transporte con los cuales tenían que movilizarse de un lugar a otro, era lo que le daba la capacidad de una manera fácil y cómoda, que era esencial para ello tener un buen calzado. Pues, hermanos, la palabra del Señor nos invita a que nuestros pies tienen que estar calzados con el Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio. Y es muy interesante esta palabra apresto, que a veces quizá no la utilizamos tanto en nuestro vocabulario o en nuestra forma de hablar, pero esa palabra apresto significa disposición, significa acción, significa algo que estamos planeando. Y en este contexto podríamos entender o podríamos parafrasear que el Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente. Y al mismo tiempo, estando en esta manera de vivir, en esta conformidad con el Evangelio, que lo que creemos es lo que vivimos, que lo que amamos es por donde nos conducimos y andamos, es por ello que nos debe llevar a una condición, y esa condición es que debemos ser testigos y ser testimonio de este Evangelio del cual estamos creyendo y estamos confiando. El mensaje del Evangelio es el que proporciona
el fundamento firme y sólido para un creyente. El Evangelio es lo que nos da seguridad en esta vida, es lo que nos da firmeza, es poder creer que el Evangelio es lo que nos va a mantener en los momentos más difíciles, en los momentos más crueles, nos va a mantener seguros y firmes. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que nos da la seguridad de que en esta vida no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que sus promesas se hacen reales, que creemos en un Evangelio que es real, no es que es algo ficticio, sino es algo que hemos interiorizado, es algo que creemos y vivimos. Por eso el Evangelio de la paz nos proporciona esa preparación o ese cimiento que necesitamos para poder enfrentar las batallas espirituales de la vida. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es el Evangelio de paz que Jesucristo nos trajo? ¿Cuál es ese Evangelio de paz? ¿Por qué nuestros calzados, nuestros pies tienen que estar calzados con este Evangelio de la paz? La palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y durante el ministerio de Jesús en esta tierra, el Señor Jesús hizo múltiples referencias al mensaje del Evangelio. Múltiples referencias. Encontramos en Mateo 4:23 cuando nos recuerda cuál era la agenda de lo que Jesús hacía. Y dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era la agenda de Jesús? Promover y predicar el Evangelio del reino. Porque el Evangelio son buenas noticias. Aquí vimos que Jesús vino a compartir con la gente las buenas nuevas, las buenas noticias. Era algo que Él tenía que ser un vocero en esta tierra de algo que tenía que comunicar. Y este era un mensaje que incluía la acción. Era un mensaje que incluía movimiento. Era un mensaje que incluía rumbo, una agenda, algo por lo cual Jesús estaba enfocado. Y me pregunto yo, ¿nuestra vida está enfocada en esta responsabilidad que tenemos de ser testigos, de estar calzados con este Evangelio de la paz para poderlo comunicar a los demás? Hay un texto que me llama mucho la atención cuando lo leo en Marcos 1, que dice que cuando Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál era la invitación de Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje de Jesús. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y esto nos invita a la acción, esto nos invita a algo que tenemos que hacer como creyentes, a algo que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. El mensaje del Evangelio que Jesús trajo era que el gobierno de Dios un día se establecería en esta tierra y que era necesario ponernos a cuenta con Él, que era necesario tener un encuentro con Él, buscar a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día Dios no es importante para ellas? Pero ¿sabes lo que más me sorprende cuando leo su palabra? Es que Dios sigue amando a su creación. Y Dios espera que sus hijos cumplan con esa tarea de ser testigos y ser testimonio de este Evangelio de la paz. Hay algo que me sorprende cuando uno puede leer la Escritura. Todos los evangelios terminan con una invitación. Y esa invitación es a ir. Id y predicad el Evangelio. La comisión que el Señor hizo a los 12 discípulos. Vayan ustedes, vayan. ¿Qué hacía Jesús? Jesús iba donde estaba la gente. Jesús se reunía con la gente. Jesús no desperdiciaba oportunidades
de poder enseñar y dar esas buenas noticias del Evangelio de la paz. ¿Cuánto tenemos que aprender de ello? ¿Cuánto tenemos que aprender porque nosotros somos ese eslabón de esa gran comisión que Jesús estableció aquí en la tierra? Cuando el Señor Jesús se marchó, dejó ese encargo y lo dejó a quienes le amaban, a quienes le seguían, a quienes iban tras Él. Y nosotros que nos creemos que somos sus hijos, nosotros que nos llamamos, que hemos confiado y creemos en el Señor, somos esa parte de esa responsabilidad que tenemos de promover, de ser testigos de este Evangelio que Jesús nos dejó. Me gusta cuando la palabra nos habla del Evangelio de la paz, en un mundo que a veces percibimos la paz como ese periodo o ese tiempo en la cual no se libran las guerras o no hay guerras activas. Es lo que mucho nuestra sociedad promueve. La paz es esa paz que decimos es la ausencia de guerras, pero la Biblia nos muestra que la paz es mucho más que una ausencia de conflictos. La paz proviene de ese encuentro que podemos tener con el Creador, de ponernos a cuenta con el Dios que nos ha dado la vida. La paz proviene de estar en comunión con el Dios que nos ha creado. Y permíteme que te pueda citar a Nicodemo, aquel fariseo que conocía tantas leyes, tanta escritura, quizá mucho más que yo, mucho más que nosotros, pero conocía la ley, pero sin embargo no tenía paz en su corazón. No tenía paz en su corazón. Él buscaba, él anhelaba algo que no había encontrado todavía. Y cuando se acercó a Jesús, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo? Nicodemo, lo que te es necesario es que tienes que nacer de nuevo. Y ahí es donde vemos esa línea divisoria que marca y que cambia la vida y el rumbo de la persona. Lo que cambia nuestras vidas es que se produzca un nacimiento de nuevo en nuestra vida física. Y ese nacimiento nuevo es cuando tenemos un encuentro con el Señor. Es cuando damos lugar al Dios creador en nuestro corazón y en nuestra vida. Es cuando nos ponemos a cuentas con Él. Es cuando reconocemos nuestras miserias, nuestras maldades, todos aquellos pesos que llevamos en nuestras espaldas que están robando y quitando la paz de nuestro corazón. Es cuando nos rendimos a Él y empezamos una nueva vida con Cristo. Ahí es donde empieza la auténtica y la verdadera paz. Este es el Evangelio de la paz. Eso es donde tenemos que afirmar nuestros pies en medio de la lucha. Es donde tenemos que tener la seguridad de que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Un Dios que en medio de la batalla dice, yo estaré con vosotros, confiad, no tengáis temor. Ese es el Evangelio de la paz que nos permite estar seguros en nuestros días. ¿Qué ofrece este calzado de paz como protección? Pues es tener fe y un fundamento sólido de poder creer que esa paz que el Señor ha traído a nuestro corazón trae esperanza a nuestra vida. Esperanza para nuestro tiempo presente, pero esperanza también para nuestro tiempo futuro. En este transitar de nuestros días aquí en esta tierra, no olvidemos que el Señor nos ha dado un rumbo y dirección. Y no podemos olvidar esa tarea que tenemos, esa tarea que Jesús nos da ejemplo de poder llevar el Evangelio a otras personas. Nuestro enemigo, el diablo, siempre aprovechará todas las oportunidades para poner en nuestro camino distracciones, para poder poner trampas, para que nuestros pies tropiecen, para que haya heridas en nuestra vida.
eso va a ser parte, eso va a formar parte de la vida cristiana y la vida del creyente. Eso no nos va a faltar, pero solo el calzado que Dios provee, que nos provee como parte de esta armadura, puede darnos protección. Esa protección que necesitamos para poder seguir avanzando con seguridad en el campo de batalla día a día. La expresión apresto del Evangelio de la paz a veces nos cuesta entenderla, pero aún así, ninguna de estas palabras que han estado escritas ahí es una de las palabras que podemos decir que no tiene importancia. En el centro de esta expresión está el Evangelio. Y no podemos olvidar que las buenas noticias, que esta promesa del anuncio del reino de Dios es algo real, es algo que existe y es algo que este Evangelio del reino se va a establecer en el tiempo de Dios. Por lo tanto, esta es la confianza del creyente. Esto es como tenemos que vivir nuestros días confiando y esperando que nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios, que le pertenecemos a Él, que somos sus hijos y sus hijas y que Él nunca nos va a abandonar. Cuando estaba estudiando este pasaje me preguntaba, ¿estamos realmente preparando nuestros pies para este camino? ¿Estamos realmente preparando nuestros pies? ¿Estamos calzados con estos calzados del Evangelio de la paz? Pablo no solo escribió acerca de la armadura de Dios, sino que él se vistió de ella. Creo que Pablo fue la persona que con más autoridad pudo escribir este texto, porque es muy interesante las palabras con las que empieza el versículo 10. Cuando él empieza el versículo 10, cuando empieza a hablar de la armadura y está cerrando toda esta carta a la iglesia de Éfeso, después de hablar de las luchas del creyente, después de hablar de toda la situación que Pablo había vivido, que él era una persona que había estado preso, que había sido preso, que había sido azotado, pero él no se desesperó. Por lo tanto, para mí me da autoridad cuando veo estas palabras que digo, Pablo las escribe con autoridad, porque él dice, como diciendo, concluye diciendo, pero finalmente, hermanos, como diciendo a la iglesia de Éfeso, finalmente, por lo demás, tenéis que vestiros con todos estos recursos que Dios pone a nuestra disposición. Pablo, estoy seguro que se vistió con ellos, no hablaba solamente por hablar, sino que en medio de todas sus luchas que tuvo que vivir, que no fueron pocas, sino que fueron muchas, esta armadura espiritual fue la que le valió para poderse sostener y no perder la esperanza hasta el final de sus días. Encontró protección y fortaleza en ese conocimiento de lo que significaba el Evangelio de la paz, en lo que en todo su contenido significaba para él y para todos los que él compartía las buenas noticias de este Evangelio. Y eso permitió que su paso fuera un paso firme y que estaba dispuesto a llevar el Evangelio donde tuviera que llevarlo. Y así lo vemos, que él no dejó de predicar este Evangelio de la paz. ¿Cuál es este Evangelio de la paz? Me preguntaba, ¿es que hay diferentes evangelios en la Escritura? La Escritura se nos hablan de diferentes evangelios, se nos habla del Evangelio del reino, del Evangelio de la gracia, del Evangelio del principio del Evangelio. Y podríamos llegar a la conclusión, ¿es que hay diferentes evangelios en la Escritura? La respuesta es contundente, no hay diferentes evangelios, solo hay un evangelio. Ese evangelio es el evangelio del reino que Cristo Jesús vino a establecer y del cual hablaba que iba a venir y que iba a gobernar esta tierra. La palabra, como decíamos, para evangelio es buenas noticias. Solo hay unas buenas noticias y es el evangelio del reino. Ese evangelio del reino incluye todos estos evangelios. El evangelio
del perdón, que es el Evangelio de la gracia. Incluye que cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos aceptar ese perdón que Dios nos da y confesamos nuestras ofensas, eso se traduce en el Evangelio de la paz para nuestras vidas. Es el Evangelio que nos permite ponernos a cuenta con Dios. Por lo tanto, podríamos resumir que el Evangelio del Reino incluye el único Evangelio que hay en la Escritura. Las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo es que su perdón inmerecido que hemos recibido, su plan de salvación para toda la humanidad, esto es lo que trae paz a nuestro corazón. En medio de todas estas luchas que tengamos que vivir, en medio de toda esta invitación que nos hace la Escritura, la Iglesia del Señor en este tiempo es la enviada a proclamar estas buenas noticias del reino de Dios, estas buenas noticias del Evangelio de la paz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo nuestro calzado puesto, estando listos para podernos mover, para podernos desplazar, para poder propagar estas buenas nuevas a otras. Y me gustaría concluir, porque creo que el Señor Jesús siempre nos deja ese testimonio y nos deja esa enseñanza clara y contundente para nuestra vida. Y querría plantear algunas preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud en los momentos de dificultad? ¿Cómo los vivimos cuando estamos en medio de la batalla? ¿Estamos confiando en Jesús? ¿Estamos descansando en Él en medio de la lucha? Cuando tenemos que afrontar esos momentos de incertidumbre, ¿están nuestros pies calzados? ¿Están nuestros pies preparados para poder seguir avanzando y seguir adelante? El Señor Jesús se mostró a los hombres como ese príncipe de paz, como ese que trae la paz al corazón en medio de las luchas. Y me gustaría citarles ese texto cuando es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, que dice que Jesús, entrando en la barca, invitó a los discípulos a que le acompañaran. Y recuerdan, es una historia apasionante, porque las personas que entran con Jesús eran personas profesionales del mar, eran pescadores, eran personas que estaban habituadas a todas las inclemencias que pudiera haber o que se pudieran desatar en medio del mar. Y dice que cuando estaban ya en medio del mar se desató una gran tempestad. Una gran tempestad hasta el punto que dice que las olas cubrían la barca. Y los discípulos empezaron a tener temor, ¿recuerdan? Empezaron a lanzar gritos: Señor, sálvanos, que estamos pereciendo, que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. ¿Saben? Jesús estaba durmiendo, dice, en la barca. Y yo me pregunto, pero Jesús, ¿cómo puede estar durmiendo en medio de esa situación tan complicada, en medio de ese temporal? Bueno, solamente hay una razón, es que Jesús es el príncipe de paz. Y Él podía estar confiado que en medio de esa tempestad las cosas podían cambiar. Pero los discípulos estaban inmersos en ese temor, y el Señor Jesús, cuando se despierta del sueño, le dice: ¿pero por qué estáis temiendo? ¿Y qué les dice? ¿Hombres de mucha fe? ¿Le dice eso? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe, ¿verdad? Dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor Jesús dice que se levantó, reprendió aquellas olas, ¿verdad?, con la autoridad que tiene, reprendió los vientos y al mar, y que hubo una gran calma y una gran tempestad. Es interesante esta historia, pero mientras todo esto ocurría, Jesús estaba durmiendo. Es la única vez que en las Escrituras se habla que Jesús estaba durmiendo. ¿Y saben lo que me llama de esta Escritura? Que Jesús, cuando lo despertaron los discípulos, no les dice:
o no los reprende, ¿por qué me habéis despertado? Sino que les reprende diciendo, hombres de poca fe. ¿Qué les dijo Jesús? Muy interesante. No les dijo que no tenían fe, sino les dijo que tenían poca fe. Eran hombres que tenían fe, pero sin embargo su fe era poca. Hombres de poca fe. Cuando yo me pregunto y digo, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi fe? Mi fe me permite creer que en medio de la tempestad puedo creer que Jesús está conmigo y que aquellas olas, aquellos vientos, aquella situación por complicada que sea, puedo confiar que si Jesús está en mi barca, voy a poder tener paz. O voy a dudar, como los discípulos que empezaron a tener miedo, empezaron a dudar, su fe empezó a dudar y empezaron a temer porque iban a perecer. La conclusión de estas palabras de Jesús es que en medio de la tempestad podemos tener paz. Y si no tenemos la suficiente fe para poder creer que esto se puede dar, hay una forma práctica de poderla obtener, y es leyendo su palabra, es creyendo su palabra, es meditando y estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra, la fe es por oír el mensaje de Dios. Nuestra oración debe ser, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Para que el Señor no nos pueda reprochar de que somos personas de poca fe. Y que aún en los momentos más difíciles podamos creer que el Señor es el que puede cambiar las circunstancias. Que el Señor es el que puede hacer que las cosas sean diferentes. Esto es tener la seguridad, es tener la confianza y esa convicción de que en cada tormenta que se nos pueda presentar en nuestro diario vivir y en cada ataque que podamos tener del enemigo, recordemos, Cristo es el príncipe de paz y Él tiene el control de todas las cosas. Y esto me da seguridad, esto me da confianza. Y esto se da cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio de la paz. Miren, nuestro mundo hoy vive en un absoluto afán y desesperación. Y miren, los únicos, y es el privilegio que podemos tener los hijos y las hijas de Dios, es que en medio de todo este aborígene de lo que vive nuestra sociedad, nosotros podemos vivir en paz y podemos descansar en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque para Él no pasa nada desapercibido. Porque cada uno de nosotros somos amados de Él. Porque somos importantes para Él. Y esto no significa que nosotros no vamos a atravesar momentos difíciles. No, para nada, al contrario, vamos a atravesar momentos difíciles. Pero ¿sabes lo que sabemos? Que podemos tener la seguridad, que podemos y tendremos paz, sabiendo que el Señor está en nuestra barca, que el Señor está a nuestro lado. Por lo tanto, quiero concluir con esta gran enseñanza que el apóstol Pablo enseña a esta iglesia de Éfeso, pero que por medio de ella también es un mensaje para nosotros hoy en día. Un creyente sin esta armadura espiritual estamos desprotegidos. De ahí que tenemos esa gran necesidad de que cada día cuando abrimos nuestros ojos, decir, yo me he visto con esta armadura, Señor, que tú has provisto, esta armadura espiritual, esta armadura que me va a proteger, que me va a dar confianza. Y que tomemos ese compromiso de empezar cada día
calzando nuestros pies con el Evangelio de la paz. Que no desaprovechemos oportunidades para compartir estas buenas noticias del Evangelio de la paz. Esas buenas noticias que dan seguridad al creyente, que nos dan confianza. Que no exista ninguna situación en que nos pueda quitar la paz del corazón, esa paz que Cristo ha traído que sobrepasa todo entendimiento. Sabiendo que el Señor siempre conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades. Lo que necesitamos en estas batallas que tendremos que librar es un corazón que ha llegado a descansar en el Señor. Un corazón que se rinde a la voluntad del Señor y dice: Señor, yo sé que tú no me abandonas. Yo sé que tú estás a mi lado y que puedo confiar. Es lo único que nos va a ayudar para salir adelante. Y quisiera terminar este mensaje con esas palabras de Jesús que son sobrecogedoras. Esta palabra que el Señor Jesús hizo una declaración diciendo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se angustien ni se acobarden. El Señor Jesús ha vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. Y esa es la paz que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Pónganse en pie y vamos a orar al Señor un momentito. Y si el